¿Qué equipos descendieron a segunda en las 5 grandes ligas? Como suele ser costumbre, todas las temporadas hay nuevos ascensos y descensos en las ligas de todo el mundo, y esta no fue la excepción. Pese a que la pandemia provocó anormalidades en los calendarios y en gran parte de las ligas, igualmente se respetó lo estipulado de antemano y hubo descensos como en cualquier otra temporada. Las grandes ligas no fueron la excepción y tuvieron equipos que descendieron y jugarán en segunda la temporada que viene. En este video vamos a ver cuáles fueron los clubes que terminaron en la zona roja de la tabla en las 5 principales ligas europeas en la temporada 2019-2020. Cuando se terminen de definir los ascensos, voy a estar subiendo el video al canal, tal como lo hice con este. Norwich City. Una muy mala temporada de los canarios en Premier hizo que desciendan nuevamente a segunda, dado que su ascenso había sido apenas un año atrás. Norwich contaba con un plantel bastante interesante con jugadores como Pukki, Arons, Buendía, Cantwell, entre otros, pero no pudieron hacer pie y jugarán Championship la próxima temporada. Sus números son bastante pobres a comparación de los otros equipos, apenas sumaron 21 puntos producto de 5 victorias, 6 empates y 27 derrotas. Su encuentro más destacado fue sin dudas el correspondiente a la quinta fecha, cuando derrotaron en casa 3-2 al Manchester City de Pep Guardiola. Watford. Los Hornets dieron batalla hasta la última fecha, en una lucha que estaba más ardiente que nunca. De hecho estaban fuera de la zona roja para la jornada 36, pero en las últimas 2 no pudieron sacar ni un punto ante Arsenal y Manchester City y firmaron su descenso, después de 5 temporadas seguidas jugando en Premier League. El conjunto capitaneado por Troy Deeney terminó la liga con 34 puntos y una diferencia de gol de menos 28. En total sumó 8 victorias, siendo la más memorable cuando golearon al campeón Liverpool por 3-0, sacándole así un invicto de 27 jornadas. Bournemouth. Tras 5 temporadas en Premier League, los Cherries firmaron su peor performance y descendieron a segunda para la campaña 2020-2021. Apenas un punto abajo que Aston Villa, sus 34 unidades no alcanzaron para salvarse del descenso. El empate de los villanos ante West Ham en la última jornada fue lo que terminó de condenar al rojinegro, que de existir igualdad en puntos mantenía su categoría por una mejor diferencia de gol. Bournemouth jugará la segunda división sin una de sus figuras, Nathan Ake, que tras el descenso fue vendido a Manchester City por más de 40 millones de euros, siendo sin dudas la venta más cara de su historia. Paderborn. Como Werder Bremen se salvó del descenso en la promoción, solamente 2 equipos fueron los que descendieron de categoría en 2020 en el fútbol alemán. El primero de ellos fue Paderborn, un equipo con poca historia en primera división que no pudo hacer pie en su vuelta a la máxima categoría. El equipo que hace de local en Benteler Arena ingresó a la zona roja en la tercera fecha de la Bundes 2019-2020 y desde ese entonces nunca más pudo salir. Al finalizar la liga sumaron apenas 4 victorias y 8 empates en sus 34 partidos jugados. Además fueron el equipo más goleado por lejos del certamen, con 74 goles en contra. Fortuna Düsseldorf. El equipo de Renania del Norte-Westfalia es considerado uno de los clubes con más tradición e historia en el fútbol alemán, pero lamentablemente tendrán que jugar la Bundesliga 2 la temporada 2020-2021, tras su mala campaña anterior con descenso incluido. La lucha en el fondo de la tabla se dio principalmente con otro histórico como lo es Werder Bremen, pero estos terminaron sumando un punto más y jugando a la promoción, mientras que Fortuna, con sus 30 unidades sumadas en 34 fechas, descendió directamente. Su participación en primera se verá interrumpida después de 2 temporadas, siendo su último ascenso en 2018. Spal. Es sabido que el cuadro de Ferrara no es de los más fuertes del fútbol italiano. Al contrario de ello, es un equipo humilde que cuenta con una economía limitada y a comparación de otros equipos que participan en primera, no puede darse tantos lujos a la hora de las contrataciones de futbolistas. Esto se vio reflejado también en la tabla de posiciones y en los resultados. Los sentenses quedaron ubicados en la última posición con apenas 20 puntos. En las 38 jornadas apenas pudieron conseguir 5 victorias, lo que claramente les costó caro a la hora de la suma de puntos. Para la próxima temporada volverán a segunda a luchar por un ascenso a la Serie A. Brescia.
Pese a contar con jugadores como Tonali, Balotelli o Donnarumma, a las golondrinas tampoco les fue muy bien en la pasada Serie A y descendieron de categoría. El desempeño de Brescia no estuvo muy alejado del que tuvo Spal, y eso no es nada bueno. La leonesa terminó en la liga con 25 unidades en sus 38 compromisos jugados. Lograron rescatar 6 victorias y 7 empates, que no fueron suficientes para poder pelear por la permanencia. La estadía de Brescia en la máxima categoría fue corta, su ascenso había sido la temporada anterior, después de haber luchado por él durante 8 años. Lecce. Curiosamente, en Italia se dio el caso de que los 3 equipos con menos presupuesto hayan descendido de categoría, siendo un hecho que no siempre sucede. Esta vez no pudo haber sorpresa, y quien completó el tercer cupo de descenso fue Lecce, que también es el equipo con menor valor de mercado de los 20 participantes. Su caso tuvo más suspenso que el de Spal y Brescia. Lecce se mantuvo en el lote de los equipos que podían salvarse, junto a Genoa, Torino y Sampdoria, pero finalmente no se pudo dar y terminaron ubicados en la 18ª posición. Sus 9 victorias y 8 empates dan como resultado 35 puntos, 4 menos que Genoa, que se terminó salvando. Español. El cuadro de Barcelona no es de los más poderosos del fútbol español, eso está claro, pero sí que es un equipo con mucha historia, que siempre dio pelea y que jugaba en primera desde la temporada 94-95. Por eso es duro asimilar que para la próxima campaña van a estar en segunda división. ¿Cómo fue que llegaron a eso? Tras una muy pobre temporada 2019-2020, en donde solo pudieron ganar 5 compromisos de los 38 jugados, y se ubicaron en la última posición de la tabla con 25 unidades. Para culminar el mal momento, fue su rival Barcelona quien les dio el empujón a la segunda división, cuando en la fecha 35 los venció por 1-0. Mallorca. Otro equipo con bastante tradición en primera que jugará la segunda categoría la temporada que viene. Mallorca no pudo salvarse del descenso y confirmó lo que varios pronósticos daban por hecho. Los bermellones nunca pudieron escalar más allá de los últimos puestos desde el arranque de la liga, lo cual les jugó bastante caro. Si bien se destacan algunos triunfos como por ejemplo al campeón Real Madrid o a Valencia y Villarreal en la primera ronda, no fue suficiente. Terminaron con 33 unidades con un balance de 9, 6, 23. Otro dato negativo es que fueron el equipo más goleado del torneo con 65 tantos. Leganés. En un cierre de liga bastante dramático, finalmente la tercera plaza del descenso la terminó ocupando Leganés, que quedó apenas un punto por debajo de Celta de Vigo. El conjunto pepinero sumó 36 unidades en las 38 fechas ligueras. Si hay que destacar un momento es su buen tramo final, en donde en las últimas 5 jornadas ganaron 3 de ellas y empataron en las otras 2. El Lega descendió a segunda después de haber jugado 4 años ininterrumpidos en la mejor categoría del fútbol español. El caso de la liga francesa es diferente al resto, por el hecho de que no se llegó a completar y trajo consigo diversas polémicas, entre ellas la de los descensos. En medio de la pandemia, la Federación Francesa decidió dar por finalizada la Liga 2019-2020 a falta de 10 fechas, lo que significó definir al campeón y los puestos de copa según las posiciones al momento del cierre. Esto también sentenció a los 2 equipos que ocupaban el fondo de la tabla, porque los mandó a segunda sin nada que hacer, a pesar de sus quejas y reclamos. Los 2 cuadros que jugarán en segunda la próxima campaña son los siguientes. Toulouse. Prácticamente era imposible que los violetas se puedan salvar del descenso si la liga hubiese retornado, porque su desempeño hasta el momento había sido uno de los peores de su historia en la primera división francesa. El cuadro fundado en 1970 apenas había sumado 13 puntos en las 28 jornadas disputadas, necesitando casi un milagro para poder salvar su participación en primera. Además fueron el equipo con menos goles a favor y el más goleado. Toulouse vuelve a segunda después de más de 20 años en la Ligue 1. Amiens. Si bien Toulouse también tenía derecho a protestar, el más perjudicado terminó siendo Amiens, porque sus chances de pelear por la permanencia eran mucho más altas, pero la decisión de la federación terminó mandándolos a segunda sin nada que hacer. Al momento del cierre, los unicornios se encontraban en la anteúltima posición con 23 unidades, 4 menos que Nîmes y 7 menos que Saint-Étienne. Teniendo en cuenta que faltaban 10 jornadas, las chances de poder salvarse si hacían un buen tramo final eran bastante posibles, pero esto solo quedarán especulaciones. Lo único confirmado es que la 2020-2021 la jugarán en segunda luego de 3 años en Ligue 1.
Muchas gracias por ver el video, espero que les haya gustado. Un saludo a todos.